Espíritu Santo, yo te necesito. Manda tu fuego a ese lugar. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Hoy vamos a estar hablando acerca de cuidar al prójimo, ¿sí? Cuidando al prójimo. Hemos estado hablando acerca de la vida cristiana y hoy vamos a hablar acerca de este tema. Y quiero que recordemos un poco lo que encontramos en Lucas capítulo 10. No lo vamos a leer porque no es este el pasaje que vamos a tomar como base, sino que solamente vamos a recordar esta historia. Yo creo que todos aquí oímos hablar acerca del buen samaritano. Y en esta historia de Lucas 10, dice que se acerca un maestro de la ley a Jesús y le dice: Señor, maestro, rabí, ¿cuál es el mandamiento más importante de todos los mandamientos que hay? Y dice que en ese momento el Señor le pregunta: ¿qué dice la ley? Y viene este maestro y responde: amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y a la vez nos dice 2 versículos después de decir esa palabra, que este maestro, dice, se quería justificar, quería decir: yo no sé quién es mi prójimo, no sé cómo cumplir este mandamiento. Así que le pregunta a Jesús: pero ¿quién es mi prójimo? Y el texto lo deja muy claro, dice, queriendo justificarse, es decir, él ya sabía quién era el prójimo, pero quería disimular, así como quien dice: es que yo no sé quién es. ¿Quién sabe quién será el prójimo? Esa palabra es muy confusa, ¿sí? Y ahora sí, vamos al texto que es clave. Mateo capítulo 25, versículo 40. Mateo 25, 40, que nos va a explicar un poquito qué es el prójimo. Dice así, Mateo capítulo 25, versículo 40, y no vaya a perder esa porción. Dice así: y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. En la historia del buen samaritano, dice que cuando el hombre que venía por el camino, este samaritano, mira al otro que está en el suelo, rápido corre, lo atiende, lo cubre, sana sus heridas, lo monta al asno, se lo lleva para un lugar donde él pudiera descansar, paga el valor de aquel lugar y lo deja ahí. Todavía le dice al que cuida la posada: si gastas de más, me lo dices cuando yo regrese y yo te lo voy a pagar. Y viene Jesús y le pregunta al maestro de la ley: ¿quién fue el prójimo del que estaba tirado en el suelo? No quién fue el prójimo del buen samaritano, del samaritano, sino quién fue el prójimo de este que estaba tirado en el suelo, de este que estaba golpeado, de este al que habían robado los ladrones. Y él dice: aquel que osó de misericordia con él. Todos sabemos por qué no dijo el samaritano, ¿sí? Porque ellos consideraban que los samaritanos eran malas personas y no quería que de su boca saliera aquella frase que dijera: el samaritano fue bueno. Él no lo quería decir. Entonces dice: el que tuvo misericordia con él, aquel que se tocó el corazón. Ahora, esta porción de Mateo 25 nos dice: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. ¿Qué significa entonces prójimo? ¿Sí? Prójimo significa ponerme, de cierta forma, ¿no? Parafraseando el significado, ponerme en la posición del otro y asumir el dolor del otro como si fuera mío. Yo me imagino a este buen samaritano bajando a aquel lugar y diciendo: y si a mí me hubieran robado y me hubieran golpeado y me hubieran dejado medio muerto, ¿qué quisiera yo que hicieran por mí? Y asumiendo para sí la responsabilidad de tomar a aquel que estaba en el camino, sanar sus heridas y cubrir toda su recuperación.
Pero yo me lo imagino a él pensando cuando lo vio, y si yo fuera el que está ahí, ¿cómo quisiera que lo trataran? ¿Cómo quisiera que me trataran al estar en esa situación? Bueno, mi prójimo, ver al prójimo o servir al prójimo, cuidar al prójimo, significa ponerme en la posición de mi hermano, ponerme en la posición de aquella persona que yo también desconozco, no solo de mi hermano, ¿sí? Porque al hermano lo conocemos, ya tenemos tiempo de verlos en la familia, ya se conocen todos los males, ¿sí? Pero al desconocido usted no sabe cómo es, no sabe cómo actúa. Es lo que le pasa al samaritano. Él no tiene la menor idea de a quién está ayudando, pero lo ayuda. Se pone en el lugar de aquella persona. Eso significa, de cierta forma, cuidar al prójimo, tomar como mío el dolor ajeno y decir, ¿qué pasaría si yo estuviera pasando lo mismo? ¿Cómo quisiera yo que actuaran conmigo si estuviera pasando yo esta misma situación? Y hacerlo, y actuar, no solamente quedarme pensando, ¿no? Sino que esta parte de cuidar al prójimo conlleva eso. Me pongo en su lugar, pero no solamente mentalmente, no solo mentalmente, sino también actúo. Digo, bueno, como yo no quisiera estar pasando esa situación, voy a tomar la responsabilidad de actuar. Ahora, vamos al versículo 34 y vamos a estar viendo una cualidad sobre cuidar al prójimo. Cuidar al prójimo es una obra propia del creyente. Ya vamos a explicar qué significa que sea una obra propia. Versículo 34 en adelante dice: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sedientos y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? ¿Cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? ¿Cuándo hicimos eso, Señor? ¿Cuándo nosotros te ayudamos a ti? Señor, tú nunca has estado en la cárcel. Señor, nosotros nunca te hemos visto enfermo. Y es donde viene la frase del versículo 40 que leíamos: por cuanto lo hiciste a uno de estos más pequeños, a mí lo hiciste. Cuidar al prójimo es una obra propia del cristiano. Esto significa que es algo que nos caracteriza, o algo que debería caracterizarnos, algo que debería ser natural en nosotros, ¿sí? Cuando usted mira una barra de hierro, ¿cómo sabe que es una barra de hierro? ¿Tiene astillas? Dicen, tiene astillas de madera, no es una barra de hierro. No, uno dice, las barras de hierro no tienen astillas. Por más pintadita que esté y que usted vea que se mira del mismo color que una barra de hierro, que usted la mire que está bien pulidita, está brillosa, usted le mira una astilla y usted dice automáticamente, alguien la barnizó y la pintó de ese color, pero no creo que una barra de hierro tenga astillas. A mí se me hace que alguien la pintó y le hizo un trabajo tan magnífico que parece una barra de hierro. Usted mira un mueble, hay muebles que son bien bonitos, ¿no? Y uno los mira y uno dice, se mira de madera ese mueble. Pero cuando uno lo golpea, se escucha el metal que suena, el aluminio. Pero está bien trabajado, parece madera. Sí, pero la madera tiene características específicas. Lo mismo pasa con el creyente. Ayudar al prójimo tiene que ser algo natural en el creyente, algo que está dentro de él. ¿Qué significa esto? Hoy con las redes sociales está de moda que la gente se graba ayudando a los demás, ¿sí? Pero muchos se graban para que les empiecen a seguir, ¿sí? Voy a ayudar a este y nunca más vuelvo a ayudar a nadie, pero con ese video se hizo súper famoso y
lo invitaron a televisión y lo invitaron a la radio y nunca más volvió a ayudar. Hay otros que miren, calladitos, ni siquiera se graban, uno ni sabe. ¿Y qué pasa? Ayudando a medio mundo. Y de repente uno dice, bueno, ¿y quién trajo esto? Ah, fulano fue. Ah, ¿en serio? ¿Y cuándo fue? Hace como un mes vino a dejar eso. Y no nos dimos cuenta. No, es que de noche vino calladito, vino ahí, miren. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es algo natural que está en él. Él no quiere fama por eso. Él solamente ayuda porque ve la necesidad. Eso significa cuidar al prójimo es una característica propia del creyente. Tiene que estar en nosotros, no porque se nos pide, no porque alguien más ayudó y yo quiero imitarlo, no porque quiero que me graben, no, y que me tomen una foto ayudando, sino sencillamente porque me nació hacerlo, porque yo vi la necesidad y dije, tengo que actuar, tengo que ayudar a él. ¿Y por qué menciono esto de las cámaras y todo eso? Porque hay quienes que esperan que llegue la cámara, ¿sí? Voy a donar esto, pero ¿a qué hora vienen los del Canal 4, no? ¿A qué hora vienen? A las 8. Ah, vale. Aquí me voy a estar. Me espera hasta las 8 y a las 8 cabalita me la recibe, ¿no? Cabalito cuando ya esté la cámara acá. No, dice, el creyente tiene que ayudar y muchas veces nadie se da cuenta. A veces ni siquiera el que recibió la ayuda. En la historia del buen samaritano tenemos eso. El buen samaritano se lleva a un hombre inconsciente y lo deja en una cama, en un lugar donde van a cuidar de él. Pero este hombre que ha sido golpeado no tiene la menor idea ni siquiera de quién fue el que le tendió la mano. Ni siquiera sabe quién es el que lo ayudó. Él va inconsciente en el asno y lo dejan en la cama. Y ya está. Él solo dice, cuando yo regrese te pago lo que haya gastado de más. El único que sabe quién le ayudó a este hombre es el del hospicio, el que va a recibir la ganancia por cuidar al que viene golpeado. Pero el mismo que viene golpeado, que viene casi muerto, ni siquiera se ha dado cuenta que le han ayudado. Entonces, cuidar al prójimo tiene que ser eso, un actuar natural dentro de nosotros. Es importante darnos cuenta que en este pasaje que leíamos, benditos de mi Padre, esos que el Señor llama benditos de mi Padre, ni siquiera saben que están ayudando a Cristo, ¿sí? Ellos mismos preguntan, bueno Señor, ¿y cuándo te hicimos eso? ¿Cuándo te tendimos la mano? ¿No? Ellos ni siquiera saben que están ayudando a Cristo. Es decir, no esperan que Cristo venga a pagarles por aquello que hacen. Hay una enseñanza en lo religioso que dice, Dios te pagará, ¿no? Ayuda que Dios te pagará. Aquí en este texto, los benditos de mi Padre no están esperando nada de Dios. No están esperando nada de Cristo. Es más, ni siquiera saben que están ayudando a Cristo. Ni siquiera saben que están haciendo algo por Cristo. Solamente lo hicieron porque vieron al enfermo. Solamente lo hicieron porque vieron a un hombre en la cárcel y dijeron, hay que llevarle pan. Pero ellos no estaban pensando en, Cristo nos los va a pagar. ¿Sí? ¿Cómo es esa frase, no? Que Dios te lo pague. No, ellos no esperaban nada de eso, solamente lo hacían. Vaya conmigo a Santiago capítulo 2, pero no pierda este pasaje de Mateo. No pierda este pasaje de Mateo. Santiago capítulo 2, versículo 14 al 17. Tenemos que reflexionar si nuestras obras dan testimonio de la salvación que yo he recibido. ¿Y cómo que de la salvación? Aquí ya he mencionado acerca de los dos deudores, ya varias veces. Cómo uno es perdonado por el rey, pero él no perdona al otro. Bueno, cuando yo he sido salvado, es decir, he sido perdonado por Jesús, he sido perdonado por Dios, tengo que manifestar esa salvación que recibí de Dios, perdonando y ayudando a los demás, porque Dios me ha ayudado a mí. Y dice este pasaje, Santiago 2, 14, 17.
Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Cuando este pasaje cuestiona y dice: ¿podrá la fe salvarle?, no es que le está quitando a la fe el poder. Nosotros somos salvos por fe, porque creemos en Dios. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Bueno, lo que está diciendo es que hay muchos que dicen que tienen fe, pero no hacen nada, ¿sí? Hay muchos que dicen, como en la actualidad: yo creo en Dios, obedécele a Dios. No, eso ya no me gusta, ¿sí? Pero Jesús dijo: pon la otra mejilla. No, eso ya no me gusta. Ah, bueno, entonces no crees en Dios, no crees en la palabra que dijo Jesús. No, es que Jesús dijo: lleva tu cruz y sígueme. No, eso ya no me gusta. Ahí ya no. Entonces, lo que el texto está cuestionando es: nosotros decimos que tenemos fe, pero cuando se nos dice, entonces haz lo que Jesús dijo, decimos: ya no. Ahí sí ya no. Porque Jesús dijo: ama a tu prójimo como a ti mismo, cuando repitió la palabra de la ley. Pero lo malo es que Jesús dijo: tu prójimo es tu enemigo. Ese es el problema. Si Jesús hubiera dicho: tu prójimo es como dice la ley, tu hermano que vive ahí a la par tuya, que es de tu misma sangre, que es conocido tuyo desde que eras niño, eso era fácil, dice. Pero el problema es que Jesús dijo: tu enemigo también es tu prójimo. Y ahí ya no me gusta. Entonces ya no quiero que la fe tenga obras en mi vida, porque lo que Jesús me está pidiendo ya es muy complicado, ya es muy difícil para mi corazón. No para hacerlo, porque hay quienes lo hacen pero no lo sienten en su corazón, ¿sí? Sino es muy difícil de hacer para el corazón. Duele ayudar al enemigo, duele ayudar a aquel que yo sé que me ha hecho algo. Y dice el texto: así también la fe, termina diciendo, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Porque Jesús, cada vez que predicaba, decía: hay que actuar. Benditos los benditos de mi Padre, ellos heredarán el reino de los cielos, porque ellos han hecho esto, porque ellos han hecho aquello. Los pacificadores, porque ellos hicieron esto. Todos los que menciona Jesús actuaron, ¿sí? Ellos actuaron. Entonces nosotros como cristianos tenemos que dejar que el ayudar al prójimo nazca de nuestro corazón y no impedírselo a nuestro corazón. No ver si el que está ahí, al que voy a ayudar, es buena persona, es mala persona, si me cae bien, si me cae mal, si hizo esto, si hizo aquello. Lo que yo tengo que decir es: salió de mi corazón, sí, vamos a ayudar. Da igual si es buena persona, que si es malo. Yo no sé si la otra semana le va a robar a fulanito al que voy a ayudar, ¿sí? Pero yo no tengo que pensar en eso. No, es que yo lo veo mal, no, peligroso le roba a no sé quién. No, yo no tengo que pensar en eso. Imagínese yo poniéndole cargas a alguien, ¿no? Y él ni siquiera está pensando en robar ni nada de eso, sino que... Y yo, peligroso le roba, no, es que yo lo he visto. Y él tranquilo, él nunca ha hecho nada. Y yo soy el que tiene en mi corazón que él anda robando. Y por eso no le ayudo. Y después resulta que él era la mejor persona, ¿no?, de la cuadra, que era el que más ayudaba a los demás. Entonces, tengo que ayudar sin pensar en a quién estoy ayudando, a quién le estoy echando la mano. Cuidar al prójimo es la manifestación del amor de Dios. En este pasaje de Mateo, ellos no saben que están ayudando a Cristo, pero nosotros sí lo sabemos, porque ya Cristo nos lo dijo en su palabra. Cuando ayudas a un pequeño, lo estás haciendo a mí. Me estás echando la mano a mí.
Aquí es donde viene lo más complicado. Ellos actuaban sin saber, pero nosotros sí sabemos. ¿Y si se ha dado cuenta que a veces cuesta un poquito ayudar? Como dije anteriormente, es más difícil ayudar cuando a quien voy a ayudar es alguien que me ha hecho algo. Es alguien que me ha hecho algo malo en mi vida. Ahí cuesta más ayudar. Pero yo ya sé que si yo lo ayudo, estoy actuando conforme a lo que Cristo quiere que yo actúe. Ahora ahí se vuelve más complicado. ¿Sí? Vaya conmigo a primera carta de Juan. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 21. Primera carta de Juan está antes de segunda carta de Juan, ¿no? Y segunda está antes de tercera, por si nos perdemos, ¿no? Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 21, dice así: y nosotros tenemos este mandamiento de Él, es decir, de Cristo. El que ama a Dios, ¿cómo dice ahí? Ame también a su hermano. ¿Sí se ha dado cuenta que a veces hasta los propios hermanos, dice uno, es que vos como que no fuera mi hermano, ¿no? Que no te pareces, que vos sí hostigás, ¿no? Los que están más jóvenes me entienden, ¿no? Porque ellos están ahorita mismo peleándose. Ya los que están mayores, pues muchas veces ya no viven con la familia, ¿sí? Ya no viven con los hermanos, ya ni se acuerdan, dice. Ya es, ¿te acordás cuando nos abrazábamos, cuando éramos pequeños? Y el otro, ¿no nos abrazábamos? Estoy seguro que nunca nos anduvimos abrazando, más bien nos peleábamos, ¿no? ¿Me jalabas el pelo? Sí, me acuerdo. No, yo nunca te jalé el pelo, yo siempre... Los que están más jóvenes ahorita mismo están en esa etapa de estarse jalando el pelo, sí, con los hermanos. Dice el texto, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Cuando uno sabe cómo es el otro, cuesta más amarlo, porque uno ya lo conoce. Uno sabe lo que va a hacer el otro. Pero hay algo que tenemos que entender. Jesús también dijo en los evangelios, ¿cómo pueden decir que aman a Dios si no amas a tu prójimo que has visto? Si no amas a tu hermano que has visto. ¿Cómo vas a decir que amas a Dios si nunca lo has visto a Él? ¿Y a tu hermano? Lo odias, le gritas. ¿Sí? Es imposible cumplir el primer mandamiento de amar a Dios sin amar primero a mi prójimo. Es complicado. Entonces viene la pregunta: si es tan difícil, ¿cómo entonces voy a amar al prójimo? ¿Cómo lo voy a amar? Si al prójimo lo veo aquí en mi cuadra, sé cómo es, sé cómo se porta, sé que más de una vez me ha hecho algo. ¿Quién de aquí tiene vecinos que le cortan las flores a su patio? No me diga, no quiero saber, ¿no? Algún vecino que le echa la basura ahí a uno en la puerta. Por ahí había alguien publicando en redes, no sé quién era, fue una queja que apareció en uno de estos periódicos digitales y decía: quiero reportar que tengo un vecino que todas las mañanas me tira las bolsas en mi portón de basura. ¿Cómo vamos a amar a esa persona, no? Si uno dice, le tengo paciencia, lo he estado aguantando 3 años y todavía me sigue tirando las bolsas de basura en la entrada, ya conversé con él, ya le platiqué y sigue. Bueno, ¿cómo voy a amar al prójimo? Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 17 al 18, dice así. Primera carta de Juan 3, 17 al 18. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? ¿Cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Igual no nos respondió mucho, ¿no? Porque nos volvió a decir: no cierres tu corazón. La respuesta, ampliándola un poquito, es: hermano,
No deje que aquello que le han hecho, que aquello que alguna vez ha vivido, haga que su corazón se presione, se apriete allá dentro de usted, se cierre lo más posible a ayudar a su prójimo. Es más, haga que ese corazón, mire, vaya creciendo, 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 y que se haga bien grande su corazón y tenga suficiente espacio para ayudar a todo aquel que lo necesita, dice. No menciona cuántos bienes, solo dice el que tiene bienes y ve a su hermano pasar necesidad y no lo hace, ¿cómo mora Dios en él? Ahí no está diciendo el que tiene más bienes que el otro, ahí dice el que tiene bienes. Y bienes todos tenemos, ¿no? Todos tenemos bienes, unos más que el otro, pero siempre tenemos más que el otro, algunos. Usted se mira en el espejo de su prójimo y posiblemente usted diga: yo tengo mi casa, pero él no tiene casa. Yo tengo un techo que tiene hoyos, pero él ni siquiera tiene techo. A mí se me mete en la casa cuando viene la lluvia, nosotros nos preocupamos ahí de vez en cuando, ¿sí? Porque las paredes están mal hechas, ¿no? De esas de residenciales que solamente las pegan y todo el agua se filtra, ¿no? Y cuando se viene, que dicen que va a haber huracán, uno se preocupa, uno dice: tormenta tropical, agárrese, hay que mover los muebles un poquito despegados de la pared, hay que jalar el sillón, ¿no? Hay que jalar la cama porque si no peligroso le cae agua a uno. Aunque no se filtre el agua, pero uno está pendiente de que en cualquier momento se mete el agua, ¿no? Pero hay quienes ni siquiera tienen esa pared. Y uno tiene que decir: bueno, si yo tengo esto y él no tiene ni siquiera la pared, ¿qué puedo hacer yo por él? Y por eso es que este pasaje dice: quien tiene bienes y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora Dios en él? ¿Cómo puede decir que él cree en Dios? ¿Sí? Ayudar al prójimo entonces implica manifestar el amor que Dios me ha tenido a mí, porque lo que yo tengo no lo tiene mi hermano y tengo que echarle la mano a él. Vaya conmigo de nuevo a Mateo, al texto que teníamos, pero ahora al versículo 46, para que veamos cómo va terminando el texto. Resulta que cuidar al prójimo trae recompensa, y esto lo menciono porque ahora nosotros ya sabemos, según la Biblia, que cada vez que ayudamos a alguien, ayudamos a Cristo, o más bien lo hacemos a Cristo, no es que le ayudamos a Él, sino que lo hacemos como que lo estamos haciendo para Él. Nosotros sí lo sabemos. A quienes está dirigida la palabra aquí en el texto, directamente con quienes está hablando Jesús, no lo sabían. Nosotros sí, porque tenemos esta porción. Y termina diciendo así, versículo 46. E irán estos al castigo eterno, los del lado izquierdo, que no ayudaron mucho, y los justos, que eran los que habían ayudado, a la vida eterna. Y Mateo 10, 41 al 42, dice así, para que vea el tipo de recompensa que da. Cualquiera que recibe a un profeta, por tratarse de un profeta, recibirá recompensa de profeta. Y el que recibe a un justo, por tratarse de un justo, recibirá recompensa de justo. Y quien dé siquiera un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños, es decir, aquel que no es profeta, que no es justo, que no tiene nada, por tratarse de uno de mis discípulos. Ahí la palabra también se puede cambiar por uno de mis hijos, uno de mis hijitos, como dice en Mateo 25. Les aseguro que no perderá su recompensa. ¿Pero de quién va a recibir recompensa? La recompensa ahí no es del que no tiene nada, porque no tiene que darle, ¿sí? No es de aquel que llega a la casa de uno, siendo un pequeño, uno que no tiene nada, uno que tiene necesidades, porque él no va a poder devolver eso. Entonces, ¿de quién es la recompensa? Jesús dice, por tratarse de uno de mis discípulos, de uno de los míos. Entonces, ¿quién va a pagar? Jesús, Dios.
¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? En la sociedad, allá afuera en el mundo, ¿por qué ayuda a la gente? ¿Usted ha visto cuando llega un político a un restaurante? No. Hasta cierran el restaurante. ¿Sí? Va a venir no sé quién, ya avisó. No hay mesa. Mira, aquellos ya terminaron de comer. Anda, quítale los platos. Rapidito, rapidito, quítale los platos. Y que no me entre nadie más. ¿Sí? ¿Por qué? Es que viene fulanito. ¿Pero por qué le ayudan? Es que tal vez nos quita los impuestos y le echamos la mano hoy, ¿sí? Es que él tiene poder, tal vez nos ayuda a abrir el otro negocio que queríamos abrir al otro lado, ¿no? Eso es lo que está diciendo aquí el texto. Dice, si tú ayudas a alguien porque es un profeta, como quien ayudaba a Elías porque era el profeta que le iba a pedir a Dios algo que esta familia necesitaba, dice, va a recibir una bendición del profeta, no de Dios, ¿sí? Quien ayuda a un político porque es político va a recibir la bendición de el político. Quien ayuda a un rico porque es rico va a recibir la bendición de ¿quién? Del rico. Pero dice, pero quien ayuda al que no le puede devolver el favor va a recibir la bendición de parte de Dios. ¿Por qué? Porque está ayudando sin pensar en que alguien se lo va a pagar. Hermanos, termino con esto. Preguntémonos entonces, ¿cuál es la necesidad que tiene mi hermano y cómo puedo yo ayudarle? ¿Sí? No nos preguntemos nunca, yo sé que no lo hacemos, pero a veces es bueno recordarlo. Yo sé que no lo hacemos, pero no es bueno preguntarnos, esto de ¿y cómo me va a pagar? ¿No? Yo sé que no lo hacemos. Sé que aquí cada uno de ustedes, cuando ha ayudado, no anda pensando en ¿el hermano me lo va a regresar o no me lo va a regresar? Yo lo sé. Pero es bueno recordarnos que allá afuera del mundo la gente sí lo hace. Hay muchas personas que ayudan pensando en eso. Y nunca ha sido bueno que nos dejemos guiar por esas palabras. Porque el mundo muchas veces ha influenciado a la iglesia hasta tal punto que hay iglesias que hacen préstamos, ¿sí? Hay iglesias que hacen préstamos. ¿Por qué? Porque están influenciadas por el mundo que dice, si yo te presto, tenés que regresarme. ¿Sí? Y hay hermanos que dicen, le voy a prestar a fulanito, pero él me tiene que regresar, ¿no? Ahí me pagas en un año, ¿sí? Te voy a dar un año para que... No le estoy diciendo que vaya y le preste 20,000 pesos a alguien, ¿sí? Así de... Hermano, pero yo no tengo $20,000, hermano, ¿cómo se los voy a dar, no? No le estoy diciendo eso. Sino, hay veces que la gente ayuda a alguien en ocasiones con una bolsa de arroz y se la cobra como que no hubiera mañana, ¿sí? Y se la cobra hasta 50 veces el valor de la bolsa de arroz, ¿sí? ¿Te acordás cuando te ayudé aquella vez? Pero fue hace 10 años, ya te pagué. Sí, pero todavía no me has pagado bien, ¿no? Hay gente en el mundo que es así, lastimosamente. Y como iglesia tenemos que siempre, mire, ir haciendo lo contrario a lo que hace el mundo. Así como lo han hecho ustedes. Yo conozco a muchos de ustedes, no sé que ayudan, sé que tienden la mano, sé que colaboran y no andan pensando en fulanito no me ha pagado lo que le di. Yo sé que aquí hay muchos hermanos que no piensan eso, que nunca lo han pensado y nunca en su vida les ha pasado por la cabeza. Pero cuando usted se encuentre a alguien así allá afuera, dígale, Cristo no quería eso. Cristo nunca quiso que nosotros hiciéramos eso. Cristo quiso que ayudáramos sin pensar en quién nos iba a pagar, sabiendo que algún día Él nos va a tender la mano. No sé ni siquiera cómo me va a pagar, ¿sí? Dicen por ahí algunos, ayude de hermano, porque en el cielo su mansión va a ser enorme, ¿no? Va a ser grande, va a tener un jardín, una piscina enorme. Dice, y dice la Biblia en Apocalipsis, allá en el cielo, dice, las calles son de oro, es decir, el oro allá no vale nada, hermano. Y hay quienes dicen, ayude hermano, ayude, haga tesoros en el cielo, así grandes tesoros, porque Dios allá le va a dar una mansión de oro. Y dice la Biblia, si el oro para Dios
no sirve. El oro para Dios de polvo lo ocupa. Es como un polvo que estoy seguro que llega el viento y hasta se lo lleva el oro así. Y Dios se le queda viendo y dice, ya se fue otro poquito de polvo. Sí, dice, el mar es de cristal, el cristal que es tan valioso. Dice, allá lo va a poder ver usted, ahí va a ver el cristal. Y para Dios no vale nada. No es que Dios nos va a pagar con todo eso. Es que Dios dice, hay una recompensa más grande. Y es que vas a estar aquí conmigo. Que vas a estar aquí en la presencia mía. Pero para esto tienes que cumplir los mandamientos que dejé allá en la tierra. Decía por ahí un hombre, ¿no? Yo creo que ustedes lo conocen, no voy a decir nombre. Decía, todo lo que está escrito en la Biblia se resume en una palabra: amor. Ve y practícalo, decía él. Sin ser cristiano, resumió la Biblia en esa frase. Y de cierta forma es cierto, porque la Biblia habla de eso. Dice, si tú ves a tu hermano pasando necesidad, ayúdalo, eso es amor. Si tú ves a tal persona enferma, dale medicina, eso es amor, cuando lo hago sin siquiera pensar. Entonces la iglesia, nosotros como cristianos, toda la vida la tenemos que pasar pensando en ayudar a mi prójimo solamente porque me nació en mi corazón, no porque alguien me lo va a pagar. En la historia de la viuda pobre, dice que los ricos daban de lo que les sobraba, ¿sí? Y todavía tenían el descaro de decirle a los padres, dice Jesús, muchos de ellos, lo que yo tenía para darte a ti, allá lo eché en la ofrenda del templo, ¿no? Lo siento mucho, ya no tengo para darte. Y dice, y esta viuda dio a Dios todo lo que tenía. Pero aquellos todavía tenían el descaro de llegar donde los papás y no te puedo ayudar, es que todo lo que te iba a dar a ti en la ofrenda a Dios lo di. Ni modo. Dice, no. Cuando vamos a ayudar al prójimo es con amor. Entonces, hermanos, el fin del discurso es este: sigamos como lo han hecho hasta ahora, porque sé que cada uno de ustedes, cuando ha dado algo, lo ha dado con amor, lo ha dado con gratitud y lo ha dado sin esperar que alguien más le venga a pagar. Yo sé que ustedes lo han dado de esa forma. Sigamos adelante entonces, actuando de esa forma y cuidando a mi prójimo sin pensar en cómo es esa persona o si alguna vez me va a pagar, porque yo sé que lo hago porque un día Dios me dio a mí algo sin siquiera yo lo mereciera, sin Él saber si yo algún día iba a decir Dios te amo, porque así como es el ser humano, era más posible que le dijera Dios, yo no te pedí que lo hicieras, ¿no? Y aún así Dios dijo, voy a dar a mi hijo para salvarte. Cada vez que yo ayudo a mi prójimo, tiene que ser una manifestación del amor que Dios tuvo para conmigo. Que el Señor les bendiga, hermanos. Espíritu Santo, yo te necesito. Manda tu fuego